Ahora, para la gente que no sabe, regularmente, ¿qué hacen en tu clase? ¿Cuánto tiempo le dedican al estiramiento? ¿Llegan 15 a 20 minutos antes para el estiramiento? ¿Tú practicas ya una coreografía? Platícanos un poquito de cómo llevas esa temática de clase. Bueno, al principio... Ya bien chismoso, ¿eh? Sí. Te voy a robar 2, 3 tips de estiramientos. Sí. No, pues siempre, aunque sea mi clase o la clase que sea, tienes que llegar 20 minutos mínimo antes para preparar el cuerpo, para estirarte, para quitarte la almohada de la cabeza, para llegar bien, pues. Y en mi clase tenemos, casi siempre yo le doy como media hora al estiramiento, calentamiento. Wow. Pero a mí me gusta mucho la repetición para estirar y para calentar. Okay. Entonces esa repetición te va generando calorcito y desde ahí como que preparamos articulaciones. Y después trabajo mucho el piso, como técnica de piso, de deslizamiento. Muchas veces también como balances en codos, en hombros, parados de manos. Sí, vi varios videos tuyos y ya había visto danza contemporánea y me gusta mucho el movimiento, yo lo llamo como agua. ¿De dónde tú empiezas a manejar ese tipo de, se podría decir que tienes tu propio estilo para dar tu clase y para dar tu estiramiento? ¿De dónde tú lo ves o de dónde tú dices, hey, esto me gusta? ¿Cómo le haces? En estiramiento en sí me voy por las herramientas que aprendí. Okay. Porque pues sí hay ciertas alineaciones de rodillas, de hombros, de codos, pues que si las volteas se rompen. Sí, tampoco puedes innovar y a la hora vas a perjudicar, ¿no? Exacto. Pero ya en movimiento, ay, le pegué al micrófono. En movimiento ya como, por ejemplo, en diagonales que hacemos en movimiento, ya son más circulares, como encontrar un momentum, así en el que sientes que no hay gravedad. Eso me gusta muchísimo. Que no hay gravedad, que puedes subir y bajar y hacer como texturizar el cuerpo. Eso es como lo que me ha llamado más y eso lo encontré gracias al Kung Fu. Ajá. Gracias. Estabas así como leyendo la mente del flow y del tai chi, ¿no? De los movimientos circulares. Sí. Gracias a eso como que entendí mucho la energía, cómo puedes generar y cómo puedes agarrar la energía de afuera. Entonces cuando te integras como a ese todo, es cuando puedes fluir como... Ahora, ¿tú cómo descubres el Kung Fu? ¿En la misma escuela te lo recomiendan o tú por andar ahí viendo o cómo lo descubres más bien? Ese fue por yo estar investigando, porque no sabía, aquí en Tijuana no sabía en dónde había. Porque... Y para serte honesto, creo que te fuiste a una de las mejores escuelas de aquí de Tijuana. Sí. Y, bueno, no de Tijuana, porque Santi tiene muchísima trayectoria y Santi anda acá en San Diego y tiene alumnos en México y en muchísimas partes. Santi tiene muchísimo tiempo aquí. Y sí, cuando estuve buscando, sí entré como a 3, 4 escuelas de Kung Fu y no... A mí me encanta la pedagogía, es una de las cosas que me apasiona. Y cuando yo empiezo a ver como, ay, no, es que esto lo están trabajando desde el ego, desde el orgullo, desde algo que no es como un humano libre, ¿no? Y dejé muchos lugares por eso, hasta que llegué a la Academia de Santi y dije, ay, gracias, gracias por existir. Fíjate que comentas algo bien importante que es en las artes marciales, ¿eh? Eso es como el primer punto de que tenemos, hay veces, muchas veces, ahí me incluyo, hay veces que el ego es como, wow. ¿Cómo lo percibes tú en la danza? ¿Existe también ese tipo de, pues hasta cierto punto de metodología? Sí, en la danza existe también muchísimo porque te da habilidad. La danza te da habilidad. Entonces, cuando tú te crees esa habilidad, te subes, ¿no? Ajá. Y entonces, empiezas a flotar ahí. Sí, y te pierdes de que también eres un humano. Exacto. Y eres una persona y está bien equivocarte y está bien ser vulnerable y está bien no estar de acuerdo, está bien cometer el error. Y muchas veces también por la educación de la danza, que te dicen, no, es que el error está mal. Es que si te equivocaste en la coreografía, ya estás mal. Hiciste ver mal a todo el proyecto. Y pues no, o sea, algo te va a llevar, algo vas a aprender de eso. Y creo que lo más importante para mi metodología de la danza es aprender del proceso.
O sea, el proceso es lo más importante, no el resultado. Que si puedes levantar la pata hasta acá o si te salió el paro de manos de 1 hora, o sea, no. Es más como cómo llegaste a hacer eso, cómo llegaste ahí y qué haces para que no se quede como aquí. Okay. Que pueda trascender como a otras personas, a la comunidad o... No sé, siento que está muy cargado del cotidiano también. Ahora, hace ratito yo te preguntaba antes de que empezáramos a grabar, era ¿cómo ustedes hacen las coreografías? ¿Las escriben? Obviamente estaba también viendo otros videos, tienen cierto tiempo, dependiendo también más bien el show, la situación. ¿Cómo empiezas tú o cómo sales de la escuela tú aprendiendo tu coreografía y tú empiezas a plantearlas o cómo las empiezas a armar? ¿Cómo Ilse se da esa libertad? El tema, ¿cómo lo empiezas tú a crear? ¿Cómo son tus composiciones? A mí me gusta mucho crear, primero conociendo a la gente con la que voy a trabajar. Okay. Generalmente he creado en el diplomado que nosotros tenemos en Lux Boreal y pues estoy con los estudiantes 2 años. Entonces ya conozco, ya sé cuál es su energía y generalmente todo lo que yo trabajo en composición es energético y es trabajo en equipo. O sea, cómo las energías se complementan y cómo coexisten. Aunque a lo mejor se trate de lo mismo, pero siempre sale como un tema distinto porque las personas son distintas y aportan distintas cosas. Claro. Y me gusta mucho poner en la mesa como frases o algún tema, pero el desarrollo y ahora sí que la improvisación y el trabajo de cuerpo lo ponen ellos. O sea, es lo que a ellos les provoque y yo ya voy como modificando de que no, mejor el brazo para acá o mejor sube la mirada y conéctate con él o ve para allá. O sea, como que ya son pequeñas cosas que yo hago como ya en una visualización escénica, pero realmente todo el fundamento y toda la emoción y todo es de ellos. ¿Cómo trabajas las composiciones? ¿Primero en zoom in y luego te vas a zoom out? ¿O cómo empiezas tú a empezar a visualizar todo? Primero, algo que a mí me gusta mucho hacer es darle solos a todos. O sea, como ese sentido de que estás tú solo sin nada, como en esa oscuridad, si es en teatro, en esa oscuridad y que todos te están viendo, como esa garra de seguridad. Me gusta darles esa oportunidad. O sea, eso es algo que siempre tengo en mente con los estudiantes, que siempre van a tener un solo, porque te marca también para siempre. Y después, ya cuando veo desde dónde trabajaron el solo y cómo viene el solo, ya voy al zoom out. Ahora sí, ¿cómo voy a hacer la composición escénica?